¿Qué es la terapia dialéctica conductual y cómo se estructura? Hoy les voy a contar. Yo soy Luis Díaz Medero, psicólogo clínico licenciado en Puerto Rico, y mi especialidad es la terapia dialéctica conductual, y también conocida como DBT. Si vieron mi video anterior, saben que gran parte de mi experiencia ha sido trabajar con la terapia dialéctica conductual. Y hoy les voy a estar desmeduzando un poco qué es eso de terapia dialéctica conductual o DBT. Primero, ¿cómo surge? Esto es un modelo de terapia que surge en los 80 por la doctora Marsha Linehan. Ella trabajaba cognitivo-conductual antes, un acercamiento bien cebetiano, como lo decimos cariñosamente, sobre todo con mujeres que tenían experiencias, pensamientos, urgencias de querer acabar con su vida. Y ella se daba cuenta que CBT, como se practicaba en ese momento, no estaba siendo suficiente para ayudar a estas personas. Y ella comienza a explorar otras opciones, otras estrategias y otros balances en la conceptualización que terminaron siendo DBT, la terapia dialéctica conductual. En un video previo les expliqué que dialéctica significaba no se trata tanto de querer cambiar inmediatamente a la persona, es hacer un balance entre polos que parecen opuestos. Voy a darles un ejemplo. El polo principal de DBT en el baile que nosotros nos hacemos durante el proceso de terapia es aceptación y cambio. Otros modelos de terapia pueden moverse inmediatamente a resolver el problema, a querer buscar soluciones, querer cambiar conducta. En DBT sí hacemos modificación de conducta, pero se balancea con la aceptación y el cambio. Yo acepto a esta persona tal y cual es, 100%, con la experiencia como viene, incluso si esa experiencia son conductas no efectivas, conductas que pueden ser riesgosas, yo acepto a la persona tal y cual es. Y ese acercamiento es más validante, es más compasivo y más humano que ir de inmediato al cambio. El otro lado de esa realidad es que hay algunas conductas que si siguen siendo riesgosas y no efectivas van a seguir complicando la vida de la persona. Así que en algún punto hay que movernos al cambio. Así que DBT, dialécticamente, haciendo ese baile entre dos realidades que coexisten, se mantiene en el camino del medio, que es yo te acepto y a la vez te voy a ayudar y te voy a acompañar en el proceso de cambio. Así que ese es uno de los primeros polos que vamos a estar hablando durante el día de hoy. El juego entre validar la experiencia de la persona y moverla al cambio. ¿Y por qué es importante? Porque si nos quedamos solamente en la aceptación, se puede convertir en una terapia bien fragilizante, donde estamos aceptando y validando todo el tiempo. Se convierte en un proceso como de casi tenerle pena a la persona y nunca logramos ningún cambio y la persona no va a sentir mejoría en ningún momento porque como terapeutas estamos aceptando y validando constantemente. Movernos 100% hacia el cambio nos mueve al otro extremo, que sería ser bien invalidante, bien rígidos o rígidas, querer que la persona cambie porque yo como terapeuta pienso que tienes que cambiar, yo quiero que tú modifiques esta conducta, esto es riesgoso, y se siente bien frío, se siente bien rígido el proceso de trabajar con la terapia dialéctica conductual. Así que nos mantenemos en el camino del medio, balanceando la aceptación y el cambio en todo momento. Esto no es en un solo momento de la terapia, desde que conocemos a la persona, aceptación y cambio. Además de esta integración de la aceptación y el cambio, les voy a hablar un poco de la estructura, porque no es solamente la conversación, sino que toda la estructura de DBT tiene este vibe, esta vibra de aceptar al paciente tal y cual es, aceptarme a mí como terapeuta tal y cual soy y a la vez acompañarme a mí, al paciente, a ser cada vez más efectivo y más efectiva en favor de esos valores importantes o esas metas de vida de la persona. Y esta es la estructura. Comenzamos primero con la terapia individual. Técnicamente empezamos haciendo una evaluación. Usualmente nosotros queremos confirmar o descartar si la persona cumple con el trastorno de personalidad limítrofe. Y el trastorno de personalidad limítrofe tiene sus propias características que estaremos hablando en otro video. Y esto se hace porque este modelo de DBT originalmente estaba diseñado exclusivamente o principalmente para personas con trastorno de personalidad limítrofe o Borderline Personality Disorder. Ya con el tiempo se usa menos para TPL y se usa mucho más como en una postura más transdiagnóstica. Se está utilizando con trauma, se está utilizando con autismo, se está utilizando con déficit de atención e hiperactividad y otros diagnósticos o experiencias humanas que se mueven hacia la desregulación, desregulaciones emocionales, conductuales y cognitivas. La estructura de DBT es la terapia individual, ahora sí, y en esta terapia individual se le asigna a un terapeuta principal a la persona que va a acompañar semanalmente, todas las semanas, a la persona durante un tiempo determinado.
Además de este acompañamiento en terapia individual, la persona participa de lo que llamamos grupos de destrezas. Y este servicio también es una vez a la semana. Y esto es parte de DBT comprensivo. Comprensivo significa que si lo vamos a practicar como se diseñó, esto es parte, esto es un no negociable. Tienes que hacer esto, ¿verdad? Porque la ciencia nos ha enseñado que esto es lo que más rápido y de manera más efectiva ayuda a la persona. 1 hora de grupo, 1 hora de terapia individual todas las semanas, y el tiempo varía. Algunas personas pueden estar 6 meses, algunas personas pueden estar hasta 1 año. Además de estos 2 servicios, también tenemos el coaching line o la línea de destreza. Y esa línea de destreza, los horarios varían de programa en programa. La línea de destreza es un teléfono celular que se comparte en la clínica, y este teléfono se utiliza para que las personas participantes del programa llamen en un momento de desregulación. Cuando necesitan ese coaching en vivo, las personas llaman a este número de teléfono, y si lo tengo yo el número de teléfono, pues yo contesto y le dejo saber que en estos próximos 15 minutos de conversación vamos a estar repasando qué pasó, qué necesitas, cómo te sientes y qué destrezas, de esas destrezas que te enseña tu terapeuta individual y también el grupo de destreza, cómo podemos entonces ayudarte a resolver esta situación en tu casa o en el trabajo o en la escuela. Y esto es con la intención de generalizar, que no vengas solamente a terapia y aquí somos efectivos. Aquí es fácil ser efectivo o efectiva porque estamos en mi oficina, estamos relax, estamos pasándola no bien porque hay algunas sesiones que pueden ser más intensas, pero tienes el acompañamiento de tu psicólogo o psicóloga. En tu casa, en el trabajo, en la universidad, cuando no tienes ese apoyo necesariamente, la línea de destreza nos ayuda a alcanzarte en un espacio que no necesariamente es la oficina de terapia. Estos son los 3 servicios principales que hace DBT: terapia individual, terapia grupal y también la línea de destreza. Pero tenemos un 4º servicio que es para los terapeutas y las terapeutas, que es el grupo de consulta. Para hacer DBT comprensivo, es decir, DBT como está diseñado para que se haga, tenemos el grupo de consulta. Nosotros como terapeutas también participamos de un grupo donde trabajamos procesos, trabajamos nuestras dudas, buscamos solución de problemas a la experiencia que estamos teniendo con nuestros pacientes. Nos supervisamos también, incluso como supervisores en el programa también nos supervisamos con otros supervisores. Y esto yo pienso que hace un sentido de trabajo en equipo y donde el paciente, la paciente o la participante es de todo el equipo, todo el mundo sabe lo que está pasando y se consultan asuntos específicos de cómo podemos ayudar en esto, cómo podemos cambiar diferentes situaciones. Así que eso es como para que tengan una idea de cuál es la estructura de eso que llamamos terapia dialéctica conductual. Les mencioné los grupos de destreza, y los grupos de destreza no son terapias. Ahorita sé que dije terapias de grupos, no son terapias de grupos, son grupos de destreza y son como clases. Y estas clases tienen 4 componentes principales para adultos y 5 cuando se trabaja con adolescentes. Y cuando trabajamos con adolescentes incluimos ese 4º componente porque la dinámica de convivir con papá o mamá es diferente y requiere unas destrezas adicionales. La primera: plena conciencia. El primer módulo que se trabaja en la terapia dialéctica conductual es aumentar la plena conciencia. ¿Y cómo se ve eso? Enseñándole a la persona a notar su experiencia, notar la experiencia del exterior y del interior, a observarla, describirla o nombrarla y comenzar a participar de ella sin juicio, simplemente teniendo la experiencia. Luego de que le enseñamos a la persona a nombrar la emoción, a ponerle un número, una intensidad, que es una estrategia que podemos usar a veces, del 1 al 5, ¿cuánto coraje tú sientes? Del 1 al 6, del 1 al 5, ¿cuánta tristeza tú sientes? Las emociones no son cuantificables específicamente, pero esto nos ayuda a enseñarle a las personas a que se familiaricen con sus procesos. Una vez tenemos entonces plena conciencia, nos movemos a tolerancia a la angustia. Y en esa misma escala que les digo, del 1 al 5, ¿cuánto coraje tú sientes? Cuando la persona dice 5 de 5, eso es decir que está bien intenso el coraje, nos movemos a destrezas de tolerancia. Nos regulamos, no hacemos estrategias específicas para que reduzca la emoción. Según lo que sabemos de DBT, lo que hacemos es reducir la crisis o disminuir, tomar decisiones que empeoren la situación. Sobrevivimos la crisis. Y tolerancia son diferentes destrezas. El uso de temperatura fría, las respiraciones, los ejercicios intensos, las distracciones. Hay diferentes estrategias que se usan dentro de lo que es la tolerancia.
Cuando esa emoción no está en 5 de 5, está como en un 3 o un 4, ahí hablamos de regulación de emociones. Y cuando hablamos de regulación de emociones, usamos otro set de destrezas que nos ayudan a regular la emoción. Esto no está tan intenso, así que yo me atrevo a meterle mano, me atrevo a bregar con la emoción y yo puedo hacer diferentes cosas como solfear la ola, puedo hacer un pro y contra, puedo verificar si esta emoción es válida, si está justificada, si me muevo a favor de lo que me pide la emoción o si me muevo en contra de lo que me pide la emoción, porque no se siente tan intensa y me siento más cómodo, cómoda tratando de trabajar regulando la emoción. La eficacia interpersonal es ya teniendo destrezas para tolerar las emociones intensas, para regular emociones que pueden ser intensas o intermedias. Ahora me muevo a la eficacia interpersonal. Y la eficacia interpersonal es cuando le enseñamos a la persona cómo alimentar las relaciones que son importantes para él o para ella, cuando le ayudamos a cómo solicitar las cosas de una manera que no se sienta ni invasiva, ni invalidante, ni cruel para la otra persona, y también cómo marcar límites y cómo practicar el autorrespeto, no decirle que sí a todo el mundo, no decirle que sí todo el tiempo a ciertas personas, y cómo podemos priorizar el que nosotros también podemos marcar límites y establecer hasta aquí voy a llegar con esto. Como les dije ahorita, estos son los 4 módulos de adultos: plena conciencia, tolerancia a la angustia, regulación de emociones y eficacia interpersonal. El camino del medio se le enseña a los adolescentes para tratar de no caer en la rigidez, ¿verdad? Todo o nada. Es que mami quiere y yo quiero, ¿verdad? También podemos caer en espacios como es que mami tiene que aceptarme tal y como yo soy, que puede ser una experiencia válida, y al mismo tiempo queremos mover a la persona. Eso es cierto. ¿Cuál es el otro lado de eso? ¿Qué necesita mamá? ¿Qué necesita papá? ¿Cuál es el punto de vista de papá? Y tratamos de llegar con papá, con mamá y con los adolescentes al camino del medio. Y fomentamos la validación mutua, así que puedan validar el punto de vista de mamá y que papá y mamá o los cuidadores principales puedan validar el punto de vista del adolescente. Integrar estos opuestos favorecen el equilibrio también, así que camino del medio significa que yo no tengo que estar de acuerdo con esa experiencia y a la misma vez puedo reconocerla como que es válida y cierta y tiene sentido también. Estos son los módulos de los grupos de destreza, así que básicamente estos son los grupos, estos son los temas que se discuten en los grupos de destreza. Por eso les llamamos como las clases de DBT o los grupos de destrezas de DBT. Y si se fijan, no es un espacio de terapia de grupos donde se espera que las personas hablen de sus procesos. Lo que se espera es que las personas asistan y participen hasta el nivel donde se sientan cómodos o cómodas, hagan sus tareas, traigan sus materiales y que puedan seguir participando verbalmente si quieren participar verbalmente, o que se mantengan en una postura de escucha. En DBT es bien importante el rol del terapeuta también. Nosotros reconocemos que como seres humanos nosotros también nos involucramos emocionalmente, también somos parte de las reacciones que pueden tener las personas en estos espacios. Así que nosotros trabajar con nuestros procesos y nuestros juicios y nuestras emociones es parte de lo que se trabaja en la terapia dialéctica conductual. Reconocemos que desde las transacciones, cualquier gesto o comentario que yo haga también va a activar procesos en la otra persona y viceversa. A veces el acompañante o la persona que está asistiendo a terapia trae una reacción o trae una historia que hace que yo conecte con esa historia. Y en estas transacciones somos bien mindful o estamos tratando de estar bien en plena conciencia en los grupos de consulta sobre qué te movió a hacer esa pregunta. ¿Por qué no le moviste o no lo sugeriste una destreza para moverla a la eficacia? Vi que validaste a la experiencia de la persona, pero no vi ninguna solución específica. ¿Qué te movió a quedarte en la validación y no moverte al cambio? Así que esos son procesos que se trabajan tanto en el grupo de consulta, que es para el equipo de trabajo, y también se trabajan en el espacio de supervisión individual. Me queda hablarles un poco de por qué yo escojo este modelo y por qué yo me he mantenido cerca de este modelo, qué yo he aprendido de este modelo. Así que les voy a traer algunas de mis experiencias con este modelo. La terapia dialéctica conductual fue el primer modelo bien estructurado que bajo el cual me supervisaron a mí. Así que otras experiencias de supervisión eran como una hora de supervisión o alguna experiencia que era como sigue haciendo eso, cambia esto, lo estás haciendo muy bien. Nunca entraron en procesos como cómo te sientes con este paciente, qué te movió a tomar estas decisiones, por qué escogiste este modelo de terapia. Y DBT me enseñó
principalmente mucho sobre mí mismo. Así que trabajar en supervisión y en grupo de consulta y en los didácticos, escuchar estos procesos de terapia, me ayudó a mí a darme cuenta de que yo tenía ciertos juicios hacia ciertas personas o de que yo tenía reacciones emocionales ante ciertas experiencias que compartían ciertas personas que yo estaba trabajando en terapia, y reconocer mis juicios y mi propio proceso emocional fue parte clave para yo poder ser mejor terapeuta. Estos espacios de supervisión no son terapia, así que no es como que nosotros estamos recibiendo terapia de nuestros supervisores o supervisoras, sino que son más procesos de reflejo, y si hay algo que vemos que es una barrera significativa en terapia, pudiésemos recomendar que el terapeuta o el estudiante se mueva a buscar terapia de acompañamiento individual para trabajar con esos procesos. Pero definitivamente esa fue la primera razón o la primera diferencia que yo noté cuando entré a la terapia dialéctica conductual. Cuando también empecé a trabajar esto, noté que había un estilo diferente en el acompañamiento porque se sentía como un equipo de trabajo. No se sentía como que yo iba solo a atender a mis pacientes, se sentía como un equipo de trabajo. Y eso estaba cool porque entonces yo podía consultar mis casos con los otros internos, podía consultar mis casos con los otros practicantes, se traía el grupo de consulta y habían otros supervisores activos y supervisoras, así que eso hacía que tuviésemos más de un punto de vista y de nuevo nos movemos a no tener una verdad absoluta. Me gustó también mucho porque una de las cosas que trabaja DBT es que primero trabaja creando más espacio para el control conductual. Cuando trabajamos con personas que tienen TPL o trastorno de personalidad limítrofe, puede ocurrir que trabajamos mucho con conductas de riesgo, conductas impulsivas, emociones intensas y cambiantes, así que lo primero que se trabaja es el control conductual, ayudar a la persona a controlarse conductualmente. Y controlarse no quiere decir cálmate, cógelo con calma, no te sientas así. Control conductual lo que quiere decir es, en lugar de hacer esto, vamos a hacer esto. Tomar la decisión de moverte hacia la eficacia o moverte hacia la efectividad interpersonal o regulación o con tolerancia. Y luego de que la persona empieza a notar mayores cambios en cuanto a cómo está reaccionando con ciertas situaciones, entonces nos movemos, lo que llamamos el Stage 2 o la etapa 2 de DBT, nos movemos a que la persona se conecte con sus emociones, se sienta más cómodo, más cómoda con esa sensación emocional. Y le llamamos también como que tenga esta experiencia no traumática con sus emociones, porque desafortunadamente por el bagaje y la historia, muchas veces la manera en que se relacionan las personas con sus emociones suele ser bien fóbica. Eso quiere decir que no quiero conectar con la emoción, no la quiero sentir y puedo hacer conductas no efectivas para hacer ese acercamiento, o puede ser bien impulsiva, bien explosiva, la siento y actúo ante la urgencia o ante esa impulsividad emocional. Y ya luego de esta segunda etapa, la etapa 3 y etapa 4, que podemos hablarlo en otros espacios, se enfocan mucho más en la eficacia interpersonal, en construir valores, construir una vida que valga la pena vivir, hacia dónde te vas a seguir moviendo una vez termines tu proceso de la terapia dialéctica conductual. Y ya ahí entramos mucho más que en un trabajo que pueden hacer incluso otros modelos de terapia. La terapia de aceptación y compromiso, yo pienso que es un complemento bellísimo en esta última fase de la terapia dialéctica conductual, porque ya no se trata tanto de controlar conductualmente estas desregulaciones, ahora se trata mucho más de diseñar una vida que valga la pena vivir, moverte a favor de tus valores, hacer espacio para el juicio, hacer espacio para la experiencia emocional, y yo pienso que se complementan muy bien. Y después, ¿verdad? Y ese junte se ha llamado en otros espacios Emotional Efficacy Therapy o terapia de la efectividad emocional, que es otro modelo, así que si nos da el tiempo podemos crear contenido también acerca de ese otro modelo. Y pienso que este junte ha sido lo más favorable para mí, lo que más me ha gustado y más cómodo me ha hecho sentir como terapeuta, trabajando con mis pacientes y las personas que tengo el privilegio de acompañar. Así que esto es un poco de lo que es la terapia dialéctica conductual. Esto ha sido un resumen. Esto es un contenido bien simplificado. Pudiésemos ir poco a poco trayendo más detalles y trayendo más estrategias y cuáles son las estrategias clínicas y las destrezas específicas. Pero por el momento pienso que esto es una buena introducción. Si les interesa este contenido, quédense por aquí. Si tienen preguntas, las pueden hacer en los comentarios. Si quieren ver más de este contenido, pueden también continuar siguiéndome en Facebook y en Instagram, donde estamos publicando destrezas o estrategias bien específicas, un contenido un poco más corto. Pero definitivamente esto es algo que me gusta muchísimo y espero tener la compañía de algunas personas extraordinarias en Puerto Rico que se mueven también en la terapia dialéctica conductual y que combinan la terapia DBT con otras estrategias y también se enfocan en autismo, en trauma,
niños, adolescentes, familias, así que espero que puedan acompañarnos en algún momento. Dennos follow para que no se pierdan ese material y vamos a seguir publicando contenido que sea relacionado a esta línea. Así que gracias por acompañarme en este espacio y nos vemos en la próxima.